activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema neuroadrenérgico, activación del BNP y pro-BNP, ¿no? De las prostaglandinas, de las prostaciclinas, del óxido nítrico, que son fenómenos moduladores iniciales. Pero también hay una influencia genética en estos pacientes. Por ejemplo, en este paciente que les cuento ahorita, es una influencia genética. Y hay de género, de edad y medioambientales, como el consumo de sustancias tóxicas. Entonces miren cómo el centro cardíaco está relacionado con muchos los sistemas, con el sistema glosofaringeo y el sistema de las vías aferentes vagales, ¿no? Que hacen que aumente la presión por los vasoreceptores, ¿no? Y se altera la presión por los vasoreceptores. Mayor volumen, pues llega más, entonces dice, no, está llegando poco volumen, necesito vasoconstricción, y hace vasoconstricción. Otros por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? A nivel neurológico manda al sistema renal y suprarrenal y produce lo que es vasoconstricción, y por la activación del sistema simpático también produce vasoconstricción, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hace vasoconstricción, o en algunas veces el óxido nítrico y hace vasodilatación, ¿no? Disminución de la excreción de agua porque hace vasoconstricción, y disminución de la excreción de solutos y hace retención de agua. Entonces, por una falla cardíaca, si no llega a volumen, tanto por el cerebro y a nivel renal, se producen fenómenos compensatorios, retienen volumen. Porque dicen, no hay volumen. Se equivocan también, ¿no? Porque dicen, no hay volumen, pero es exceso de volumen. Solo que no hay vasoconstricción y eso no lleva la sangre. Entonces, eso hace una descompensación. Se hizo un estudio, el Balget 2, que es un estudio más o menos del año 1993, hace más de 30 años, y en la cual vieron el péptido natriurético y la relación entre la epinefrina plasmática y la mortalidad. Y se veía que cuanto más epinefrina plasmática y norepinefrina plasmática teníamos, peor era la mortalidad. Entonces, un paciente con falla cardíaca que tenga menos de 600 de epinefrina plasmática se moría menos que uno que tenía más de 900. Entonces, quiere decir que cuanto más vasoconstricción haya, más liberación de epinefrina, es peor el pronóstico del paciente. Entonces, al aumento de la concentración de catecolaminas, como esta norepinefrina, ¿qué va a producir? Vasoconstricción periférica, ¿no? Y al producir vasoconstricción periférica, ¿qué va a aumentar? La poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la presión. Es la resistencia, ¿no? Entonces, si hay aumento de la concentración de epinefrina, de catecolaminas, va a ser vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, ¿quién lucha contra la vasoconstricción? El ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo hemos dicho que contrae la sangre y la lleva por la aorta. Y la aorta, la misma arteria aorta, tiene una resistencia. Y la microvasculatura, o los vasos de mediano y de pequeño calibre, tienen otra resistencia. Si aumenta esa resistencia, va a aumentar la poscarga. Poscarga del ventrículo izquierdo, está después del ventrículo izquierdo. Entonces aumenta la resistencia, aumenta la poscarga. ¿Y qué va a aumentar? El trabajo del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿el ventrículo izquierdo va a trabajar más o va a trabajar menos? Más. Y si ya está fallado, va a sufrir más y va a ser más falla cardíaca. Entonces, no se olviden de eso. También las catecolaminas aumentan el consumo de óxido nítrico y disminuyen la contractibilidad. Y eso va a hacer tanto el aumento de la poscarga como el aumento o la disminución de la contractibilidad, va a ser mayor disfunción del ventrículo. El ventrículo izquierdo va a trabajar más y va a contraer menos. Por el otro lado está el efecto cardiotóxico. Se dice que la norepinefrina tiene un efecto cardiotóxico directo en los miocitos. Entonces daña los miocitos. Si daña los miocitos, ¿qué va a producir? Menos contractibilidad. Y eso va a producir menos función contractil del ventrículo izquierdo, o sea, disfunción sistólica. Y por último, la regulación de los receptores beta 1, ¿no? Recuerden que los receptores beta 1 están en el corazón, los beta 2
pulmones, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que se regula la baja de los receptores y los receptores se saturan. Hay más epinefrina y llena los receptores. Eso va a disminuir la respuesta al efecto inotrópico y va a producir disfunción ventricular izquierda. ¿Qué otro sistema se activa? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ya hemos visto el sistema adrenérgico, ¿no? Ahora el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya hemos visto que al llegar poco volumen a las arteriolas aferentes del riñón, ¿qué va a decir? Hay bajo gasto. No llega. ¿Qué voy a ordenar? Vasoconstricción. ¿Mediante qué? Activación del sistema de renina, ¿no? Ya se activa la angiotensina, luego la angiotensina 2, que es potente vasoconstrictor, y la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Y eso qué va a producir? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque está diciendo no llega volumen, entonces haré vasoconstricción. Y eso va a llevar a aumento de la poscarga. Si aumenta la poscarga igual que en el anterior, ¿qué va a producir? Disminución del gasto cardíaco, disminución de la función del ventrículo izquierdo. Y eso también puede llevar a la progresión de la enfermedad, a la falla del ventrículo y a la muerte. Por otra parte, el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un efecto de apoptosis. ¿Qué quiere decir? Muerte celular programada. Entonces, te lleva el sistema renina-angiotensina-aldosterona a daño de los miocitos. Y eso disminuye el gasto cardíaco y más disfunción ventricular. ¿Qué más? El sistema renina-angiotensina-aldosterona en el riñón, ¿qué va a hacer? Retiene agua y sodio. Y al retener agua y sodio, produce más precarga. Entonces no solo aumenta poscarga por vasoconstricción, sino aumenta precarga porque retiene. ¿Qué es la precarga? Lo que llega antes al ventrículo. ¿Y eso de qué depende? Del volumen sanguíneo. Entonces, mayor volumen sanguíneo, retorna más volumen, se retiene más agua en el organismo, eso llega al ventrículo derecho, luego al ventrículo izquierdo, y eso se llama precarga. Entonces, resistencia era poscarga, retención de agua y sodio es precarga. Entonces, si tú le das a un corazón dañado más volumen para que bombee, se va a cansar más. Entonces, vas a producir más edemas, más cardiomegalia, más disnea y va a progresar la enfermedad. Fisiopatológicamente estamos entendiendo. Por último, activa la secreción de hormona antidiurética. Como hay vasoconstricción, dice, no está urinando. Estoy reteniendo agua y sodio, no está orinando. Entonces secreto la antidiurética, eso retiene más agua y hace hiponatremia porque hay dilucional, el sodio se diluye porque hay retención de volumen y hace progresión de la enfermedad. Con estos dos diapositivas, para el tratamiento, ¿qué daríamos? Si ustedes tendrían que pensar y no existiera medicamentos ahorita. Sistemas que regulen el sistema adrenérgico. Ahí están los beta bloqueadores. Sistemas que actúen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. IECAS o ARAS. Ya saben, ya dos tratamientos. Entonces, y diuréticos, porque hay retención de agua y sodio. Espironolactona es uno de los efectos y que tiene otro efecto más sobre la aldosterona. Y sintomáticos, para que no haya retención de agua, diuréticos, como la furosemida. Y ya estamos viendo tratamientos, ¿no? Si hay retención de agua y sodio, aumenta la precarga. Ya hemos dicho, aumenta la precarga. ¿Qué era la precarga? El volumen de sangre que llega antes. Volumen que llega al ventrículo. Entonces, al aumentar la precarga por esta retención, hay congestión, ¿no? Entonces, le estás dando una bomba. ¿Ustedes han visto la bomba de los bomberos? Cuando hay una inundación,
ponen una bombita eléctrica y comienza a bombear el agua, ¿no es cierto?, para desaguar. ¿Qué pasa si yo sigo llenándole de agua? Va a fallar esa bomba. Lo mismo en la falla cardíaca. Entonces, la precarga. Antes había un dibujito que a mí me enseñaron cuando yo era estudiante, de un burrito. El burro es el corazón. Si al burro le aumentas precarga, ¿qué es la carga? Lo que lleva, le pones más, no sé, sacos de papa. El burro que está enfermo va a cargar más fácilmente o más difícilmente. Más difícil. Es igual el corazón. Si le aumentas el volumen, más precarga, más falla. Si al burro le haces caminar y le aumentas la pendiente en una cuesta, un burro enfermo va a caminar más rápido o menos. Menos, porque le aumentas la resistencia, o sea, le aumentas el trabajo. Entonces, esa es la poscarga. Y si además le das con látigo a un burro enfermo, lo vas a querer hacer caminar rápido y en media cuesta se te va a morir o se te va a caer. Esa es la digoxina. La digoxina es el látigo. Entonces, les estoy diciendo esto para que antes se pensaba que la digoxina era para todos, hay falla cardíaca, digoxina. Y ahorita no es cierto. Entonces, no se olvide, en fisiopatología aumenta la precarga, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y se activa el sistema adrenérgico, aumenta la poscarga y hay congestión venosa, hay hipertrofia patológica y disminuye la función ventricular del ventrículo izquierdo. Entonces hay estimulación de la producción y depósito de colágenos a nivel intersticial, lo que hemos dicho dentro de la apoptosis y todas esas cosas. Hay fibrosis miocárdica y el remodelado ventricular. ¿Qué vendría a ser el remodelado ventricular? El daño de los miocitos y el cambio de la forma del corazón. Entonces, si el corazón tiene una forma de bala, se vuelve en forma de balón, de pelota de fútbol. Pero a mí me gusta el fútbol, ¿sí? Pero para el corazón no es bueno. Entonces, debe mantenerse fuerte. Y eso se llama remodelado ventricular. Más producción de fibrosis, más depósitos de colágeno en los miocitos, en intermiocitos, y eso es más daño del corazón. Entonces, hay una curva que hemos dicho de Frank Starling, ¿no? ¿Cómo es la curva de Frank Starling? Cuanto más volumen ingresa en un corazón normal, va a dilatar la fibra y va a expulsar más fuerte. Entonces yo les he hecho, no sé si en la clase que hemos hecho por virtual, de repaso, hemos dicho que si hay un globo y un globo es nuevo, cuanto más volumen de ingreses y sueltes la boquilla, con más fuerza va a expulsar la sangre. Entonces, en un corazón normal le llega un volumen y expulsa, le llega un volumen expulsa, ¿no? Entonces, y la presión diastólica también se incrementa levemente, pero expulsa la sangre. Sin embargo, si es un corazón dañado, si es como un globo ya usado y dilatado, ¿no? En insuficiencia cardíaca va a expulsar con menos fuerza. Entonces el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco por el metro de superficie corporal que hemos dicho, va a disminuir. Entonces va a llegar más aumento de la presión de fin de diástole, más retención de volumen y menos gasto cardíaco. Entonces esto es eso. Esto vendría a ser el gasto cardíaco. En un corazón normal hay menos presión de fin de diástole y más gasto cardíaco. Bombea. En un paciente con falla cardíaca, retiene más volumen, cambia la forma, más presión de fin de diástole, porque hemos dicho que hay más volumen al fin de diástole, y cuando bombea poco. Entonces, menos gasto cardíaco, menos índice cardíaco, ¿no? Ese es en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y a veces en shock cardiogénico ya no bombea. Cuando llega a un índice cardíaco menos de 2, se llama shock cardiogénico. ¿Qué es gasto cardíaco? Y hemos dicho. Frecuencia cardíaca se saca por frecuencia cardíaca y por volumen sistólico. Si eso lo indexas con el metro cuadrado de superficie, se llama índice cardíaco. Y debe ser más de 2, ¿no? Generalmente de 4 a la más. Eso es importante. Entonces, en insuficiencia cardíaca hay mecanismos básicos, ¿no? La remodelación que hemos dicho,
remodelado ventricular. Esta remodelación es por hipertrofia de los miocitos, por alteraciones de las propiedades contráctiles del miocito, por depósitos de colágeno, y esto lleva a una pérdida progresiva de los miocitos con apoptosis o necrosis celular programada y muerte celular autofágica de los miocitos. Entonces, se cansan tanto, ya están tan dañados que se mueren solos, se inducen al remodelado. Hemos dicho que hay una desensibilización adrenérgica, hemos dicho que hay mucho más norepinefrina. Satura los receptores beta 1 y ya no hay sensibilización adrenérgica, disminuye el gasto cardíaco. Hay un metabolismo miocárdico anormal. Hay una reorganización de la matriz extracelular y una distensión del miocito por estas neurohormonas circulantes, por las citoquinas proinflamatorias, por el factor de crecimiento y de especies oxígeno reactivas, y todo esto lleva a la falla ventricular. Entonces, esto que les estoy diciendo es algo corto que sepan, para que sepan. Todo eso va a llevar a la disfunción del contráctil del ventrículo, o sea, a la disfunción sistólica. Y va a cambiar las proteínas contráctiles. ¿Cuáles eran las proteínas contráctiles? Actina y miosina. Entonces eso va a llevar. Pero también puede haber una alteración en la relajación. Y a eso se llama disfunción diastólica. ¿No? Y esa disfunción diastólica, ¿por qué? Por déficit de energía. En la clase, cuando les he puesto un videíto, ¿no? Y les he dicho que hay la sístole y la diástole, y hemos visto que el calcio intracelular entraba y liberaba el retículo, del retículo sarcoplásmico, entraba la actina y la miosina y actuaba sobre la tropomiosina. ¿Se acuerdan de ese videíto que hemos hecho? Ahí hemos dicho que para la contracción y para la relajación, ¿qué debe haber? ATP. O sea, el ATP es necesario para contraer, para la sístole y para la diástole. Si hay menos ATP, va a llevar alteración tanto en la sístole, pero más en la diástole. ¿Cómo estaría un ventrículo dañado? ¿Estaría suave o estaría rígido? Entonces aumenta la rigidez ventricular. Como tiene más norepinefrina, ¿qué haría? ¿Aumentaría la frecuencia o disminuiría? Aumenta inicialmente, entonces está taquicárdico. La chica que es venezolana que les dije antes, cuando llegó a mi consultorio hace 2 semanas, estaba con 120 de frecuencia cardíaca. Ayer que volvió ya estaba con 80. Entonces hay mejoría. ¿Cómo estaría la presión de fin de diástole? La presión de llenado. ¿Aumentado o disminuido? Aumentado, porque le llega más volumen, más precarga. ¿Y cómo estaría las presiones en capilares pulmonares? Aumentado. ¿Qué son las presiones capilares pulmonares? ¿De dónde vendría eso? ¿Pero por qué? Porque va a regurgitar la sangre porque está muy congestionado el corazón. Muy bien, entonces el ventrículo es falla del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es el ventrículo izquierdo? Llega sangre, bombea sangre. ¿A través de quién? De la aorta, y lo lleva. Pero cuando hay falla cardíaca, va a tener más presión, hemos dicho más precarga, más presión de fin de diástole. Entonces aumenta el volumen que se queda en el ventrículo izquierdo. ¿De dónde a dónde viene la sangre al ventrículo izquierdo? ¿De dónde viene la sangre al ventrículo izquierdo? De la aurícula izquierda. Entonces, cuando funcionaba normal, la sangre llegaba al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se relajaba y toda la sangre pasaba y quedaba poco en la aurícula izquierda. Pero si hay más presión en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, va a ser con más dificultad. Entonces la presión en la aurícula izquierda va a ser mayor. ¿Quién llega? Anatómicamente, ¿quién llega sangre a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Si hay aumento en la aurícula izquierda, la presión en las venas pulmonares va a ser mayor. ¿De dónde vienen las venas pulmonares? De los capilares pulmonares. Entonces, si hay mayor presión en las venas pulmonares,
Va a haber mayor presión en los capilares pulmonares. Y Edema. en los capilares pulmonares hay la membrana alveolo capilar, donde se oxigena. Si hay más volumen en los capilares que en el alveolo, más presión, va a haber menos intercambio gaseoso y eso va a llevar a disnea. Y si esto aumenta súbitamente, puede llevar al edema agudo. Entonces, el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo aumenta la presión en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares, hay menos intercambio gaseoso y por eso hay disnea. Entonces, el aumento de la presión en capilares pulmonares nos va a llevar a disnea. ¿Qué es la disnea entonces? Hemos hecho en la primera clase, falla del ventrículo izquierdo por aumento de la presión de fin de diástole. ¿Entendido? Repasen rápido eso en su cabeza para que se acuerden. Cada que venga un paciente, me agito doctor, ustedes deben decir, si es cardíaco, debe haber un daño, un aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, ya sea porque no contrae o porque no relaja. Si tú haces todas las pruebas y el ventrículo izquierdo funciona bien, relaja bien, contrae bien, pues ya no sería una pausa cardíaca de disnea. Y ahí buscas respiratorias, bronquiales, metabólicas y otras cosas. Pues no todo lo que se agita está bien. ¿No? La remodelación, entonces, hay un cambio de la forma ventricular izquierda. Y miren ese ventrículo que más o menos parecería bonito, pero ya lo estamos viendo que hay una remodelación excéntrica. ¿Cómo era la remodelación excéntrica? Que se dilata. Concéntrica se vuelve hipertrófica. Saludos. Entonces, si se dilata, miren, ya tiene una forma de balón, de globo, de esférica. Y eso no es la forma normal del corazón. Entonces, esto es una remodelación. Ya sea por la activación o desbalance neurohumoral, por el incremento de las citoquinas que son vasoconstrictoras, ¿no? Por el aumento de los cambios inflamatorios y la fibrosis pulmonar, ya cambia la estructura del corazón, la forma del corazón, y eso lleva a injuria de los miocitos, injuria de la matriz extracelular, apoptosis, ¿no? Aumento del óxido nítrico, y esto aumenta a cambios eléctricos, arritmias cardíacas, cambios ventilatorios, vasculares, musculares, renales, hematológicos, y un síndrome que se llama falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Entonces, por todo lo que hemos dicho antes, entonces, por estas alteraciones en el funcionamiento, nos va a llevar a la falla cardíaca, con remodelación excéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo estarían las catecolaminas en la falla cardíaca? Incrementadas. ¿Qué nos va a llevar? Más angiotensina 2 y más fibrosis miocárdica, que ya hemos visto, más aldosterona, más fibrosis miocárdica, más retención de agua y de sodio, más precarga, más disminución del gasto cardíaco, de la capacidad física, más cardiomegalia, más edemas, más secreción de hormona antidiurética, que ya lo hemos visto, eso, más hiponatremia dilucional, más apoptosis, más necrosis por catecolaminas, por vasoconstricción, más postcarga, menos gasto cardíaco, menos capacidad física, más cardiomegalia y la muerte. Entonces, ese sistema que hemos visto en las diapositivas anteriores, en esto se resume cómo nos lleva a la falla cardíaca. Tienen que recordar lo que hay para dar el tratamiento. ¿Cuál sería el cuadro clínico? Entonces ya tenemos la fisiopatología, ya tenemos la definición, las causas, ¿no? La clasificación, aunque hay unas clasificaciones que nos hemos tocado acá, falla del lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda, crónica y otras, sin embargo eso es más fisiopatológico. Ahí viene un cuadro clínico. ¿Cómo estaría el aspecto de un paciente con falla cardíaca avanzada? ¿El paciente se vería normal? No. ¿Qué se le vería primero? Endoscópicamente. Cansado o ¿no? Y disneico, respirando rápido, ¿no? Y cuando camina, caminaría lento. Entonces es como eso, ¿no? Camina como pesado, camina lento, se siente agitado, apenas habla incluso se agita cuando está hablando, ¿no? ¿Cómo estaría
la función neurológica de un paciente con falla cardíaca? ¿Estaría atento o está aletargado, disminuido? Estaría aletargado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no bombea la sangre, entonces no llega la sangre al cerebro. Como decimos, el gasto cardíaco está disminuido, no llega la sangre al cerebro. Si no llega la sangre al cerebro, el paciente va a estar obnubilado, atontado, aletargado. Eso es anterógrado, o sea, falla del ventrículo en bombear la sangre. No llega la sangre en forma anterógrada al cerebro, aletargado. Si no llega la sangre al riñón, ¿cómo estaría la diuresis? Disminuida o en oliguria o anuria, ¿no? ¿Cómo estaría a la actividad física? Disneico, menor capacidad funcional. De clase 1, que es normal, pasaría a 2, a 3, ¿no? O a 4. ¿Cómo estaría la frecuencia cardíaca? Hemos dicho que hay aumento de adrenalina, taquicárdico, hemos dicho que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces encontrarías frecuencia cardíaca incrementada, palpitaciones, sensación de golpe del corazón, ¿no? ¿Cómo estaría el electrocardiograma? Alterado. Puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, sea con el dilatado o hipertrófico. Puede haber arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, que hemos dicho, o bloqueos de rama izquierda si hay hipertrofia, o tal vez derecha si es que ya falló el lado derecho. ¿Cómo estaría la coloración de la piel? Cianótico si hay vasoconstricción, si no llega, si no hay buena oxigenación, si está en edema agudo de pulmón, poca oxigenación, cianosis. ¿Cómo estaría la presión arterial? Disminuida, ¿no? Raros pacientes por la taquicardia puede estar incrementada. Esta chica venezolana que les dije que llegó hace 2 semanas, llegó con presión de 160. Le dimos un ARA, que es valsartán a dosis baja, y se le bajó hasta 190 y no tolera. Entonces hay que ver cómo estaría la coloración. Hay cianosis central y periférica, ¿no? Y si ya por bastante tiempo puede llegar a la acropaquia, pero no se olviden de la cianosis central, la lengua. A nivel cardiovascular, ¿cómo estarían los ruidos cardíacos? Taquicárdicos, ya hemos dicho. Puede haber o no soplos, ¿no? Soplos cardíacos. Sistólicos, ¿no? Por mayor volumen. Por, si es una valvulopatía aórtica, soplo de estenosis aórtica en diamante, que hemos dicho, creciendo y decreciendo. Si hay insuficiencia mitral, en barra, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? O los sistólicos, mesosistólicos. Podría, si es que hay estenosis mitral, diastólicos o de rodamiento mitral, que hemos hablado, ¿no? Entonces puede haber soplos cardíacos. Como falla el ventrículo izquierdo, hemos dicho, no llega sangre al cerebro, no llega sangre al riñón, oliguria, anuria, no llega sangre a la piel estaría fría o disminuido. Si no llega sangre, eso es anterógrado. Retrógrado del ventrículo izquierdo, ¿quién está detrás del ventrículo izquierdo? Aurícula izquierda y capilares pulmonares, disnea, ya sabemos síntomas del ventrículo izquierdo. Pero si esto avanza y avanza, ¿quién llega o cómo llega la sangre a los capilares, a la membrana alveolo capilar? ¿De dónde viene? Por la arteria pulmonar, ¿no? Rama derecha y rama izquierda, desde el ventrículo derecho. Entonces, si falla el ventrículo izquierdo, con el tiempo va a fallar el ventrículo derecho y va a ser falla del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho falla, va a dilatarse, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho. ¿De dónde viene la sangre al ventrículo derecho? De la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha va a estar dilatada. ¿Quién llega a la aurícula derecha anatómicamente? Vena cava superior y vena cava inferior. Entonces va a haber aumento de la presión en vena cava superior e inferior, porque ya aumenta la presión. En vena cava superior, infiltración yugular. En vena cava inferior está el hígado. Va a haber hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis. Entonces, signos y síntomas semiológicos de la falla del ventrículo derecho sería ingurgitación yugular,
ascitis, hepatomegalia y aumento de los miembros inferiores, edemas. Son fallas retrógradas del ventrículo derecho, pero que son secundarias a una falla del ventrículo izquierdo. Ya hemos dicho que si no llega la sangre al riñón, oliguria o anuria. Si aumenta la presión en miembros inferiores, edemas, ¿no? Entonces hay signos y síntomas de falla cardíaca y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no es con una ecocardiografía, no es con un electro, no es con un laboratorio o BNP, lo que quieran. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico, semiológico, con los criterios de Framingham, como dice Mika. Entonces, ahí vamos a ver, hay signos y síntomas. Síntomas típicos: respiración entrecortada, disnea. Ortognia, ¿qué era la ortognia? Incapacidad de ponerse de cúbito, o sea, la dificultad que aparece en el decúbito. Estoy sentado, estoy parado, estoy bien. Me echo y a los pocos minutos me tengo que sentar. Eso se llama ortognia, y eso es semiología. Hay disnea paroxística nocturna. ¿Cuál era la clínica de la disnea paroxística nocturna? Claro, aumenta la presión, define eso del ventrículo izquierdo, pero ¿por qué? ¿Y cómo es la clínica, la semiología? ¿Cómo les dicen, cómo saben ustedes, cómo preguntarían ustedes si un paciente tiene disnea paroxística nocturna? Ha despertado ya Algo que dice Luis Alejandro es cierto, despierta en la noche, pero ¿cuánto tiempo después? Yo me despierto en la noche tosiendo y puede ser, me atoré. De 2 a 4 horas después de estar en decúbito, el paciente se despierta súbitamente con sensación de muerte inminente, falta de aire, abre las ventanas, se siente y comienza a toser. No, la tos no lo despierta, comienza a toser y no puede ponerse en decúbito. O sea, entra en ortognia. ¿Cuál es la fisiopatología de esta disnea paroxística? Esto es en semio, ¿eh? Ya estabas diciendo, aumenta la presión del retorno venoso. El paciente está normal en el día. Vamos a decir que es un paciente con falla cardíaca. En el día ya tiene antecedentes de que tiene falla cardíaca, tiene edemas en miembros inferiores, se va a dormir. Se acuesta, todavía no tiene ortognia, se acuesta y ¿qué pasa en la noche? La presión va a ser la misma, pero va a ser menor en los miembros inferiores y va a comenzar a ingresar. Va a haber un mayor retorno venoso. ¿A dónde va a retornar? Al ventrículo derecho inicial y luego al ventrículo izquierdo. Como ya aumenta la precarga en el ventrículo izquierdo está dañado, no puede bombear todo lo que le llega. Entonces va a aumentar la presión de fin de diástole. Aumenta la presión en la aurícula, en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares, y va a haber una extravasación a los alvéolos y va a haber edema agudo del pulmón. Entonces, una congestión pulmonar, y el paciente ese rato va a sentir, poco a poco, seguramente ni se va a dar cuenta, está durmiendo, está respirando con dificultad y en un momento no va a entrar aire. Entonces, se va a levantar y va a querer respirar, pero no entra, porque en la membrana alveolo capilar está congestionada. Entonces el paciente va a estar y no entra, y se va, que quiere morir, y va a estar sentado, y no puede echarse, y eso va a durar bastantes horas. La diferencia es que no se va a poder acostar. Entonces eso es la disnea paroxística nocturna. 2 a 4 horas. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber pacientes que les van a venir a mí me vino una vez en el Cerú, o en el internado rural, un paciente que me dijo: doctor, me ha acostado a las 8 de la noche y a las 10 de la noche y a la 1, justo 3 horas, ¿no? He tosido y me he despertado y me he ahogado y he hablado y he abierto las ventanas y no podía respirar y casi me muero, doctor. Y ya después no podía conciliar el sueño. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué más? Yo ya sabía sus antecedentes, no les voy a decir. ¿Qué más?
Y me dijo, ¿y sufre el corazón? No. ¿Se hinchan los pies? Sí, se hinchan mis pies. Ah, ya. ¿Y qué más? Y bueno, ahí nomás, pero ya no pudo dormir, se durmió sentado o se ha despertado hasta ahorita no duerme. No, doctor, he tenido que, ya me venció el sueño y me he despertado a la 1 y a las 3 me tuve que quedar dormido. Y me dormí. ¿Hasta qué hora? Hasta ahorita, hasta las 8. ¿Y con cuántas almohadas? No, sin almohada. Pero me ha faltado el aire. ¿Es disnea paroxística nocturna? ¿Cardíaca? Probablemente sí. No. ¿Por qué? ¿Qué les he dicho ahorita? Que entre en ortopnia y debe pasar varias horas. Como está en edema agudo del pulmón, no va a resolverse en 1 minuto, en 1 hora. Varias horas. Entonces, ¿qué tenía el paciente? Una disnea paroxística nocturna respiratoria. Este paciente tenía bronquitis crónica. Y al tener bronquitis crónica, en la vía respiratoria están las células caliciformes, ¿no es cierto? Que forman moco. Entonces están hipertrofiadas, producen más moco. Los cilios disminuyen su velocidad. Entonces, en el día está produciendo y botando la flema y no hay problema. Pero, y tenía ya, cocinaba con leña y tenía su cuadro pulmonar afectado. Entonces, cuando se acuesta, ¿qué pasó? Producía moco. Pero, en un momento pasaba y en un momento no se dio cuenta y el moco se produjo una obstrucción de la vía respiratoria. Al producir obstrucción de la vía respiratoria, produjo un reflejo de oxígeno y comenzó a hacer. O sea, es como si te atoraras, pero con moco en la flema. Y eso falta el aire, hace contracción en la epiglotis también, no ingresa, se siente morir, abre las ventanas, todo igualito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con el paso de los minutos, media hora, 15 minutos, va expulsando hasta que se libera la vía respiratoria. Y pasó 2 horas, ya tengo sueño, con miedo, pero se quedó dormido. Y volvió a echarse. Y se quedó dormido. Entonces eso no es una disnea paroxística nocturna cardiológica, sino respiratoria. Entonces no se vayan a confundir. Eso les sirve a ustedes para decir, entonces, varios van a llegar, en el seguro me llegan frecuentemente y me dicen, no puedo dormir, me ahogo en las noches. Y después, ¿qué pasa? No, de cansado me duermo. Si te dice de cansado me duermo y me quedé dormido, duda que sea cardíaco. Si te dice no he podido dormir, he tenido que dormir con 7 almohadas, doctor, y hasta ahorita ya no me puedo echar, sí es cardíaco. ¿Listo? ¿Aprendieron eso? Entonces es importante, ¿no? La fisiopatología era diferente. La respiratoria es por obstrucción, por moco. La otra es por falla cardíaca y por edema agudo del pulmón. Y ahí entra también lo que es el asma cardíaco. El asma cardíaco, cuando hay edema agudo del pulmón, hay sibilantes, hay crépitos, ¿no? En la parte respiratoria. Entonces, signos y síntomas típicos: disminución de la respiración o respiración entrecortada o disnea, ortognia, disnea paroxística nocturna, que ya les hemos explicado, no debería, pero como es semiología ya deberían saber eso. Luego, intolerancia al ejercicio, no puedo caminar, me agito. Después, fatiga, que es la fatiga muscular, es que cuando camino ya no me dan los pies, ya no quiero caminar porque ya no llega el oxígeno, tiene menos gasto cardíaco y no llega a los músculos, ¿no? Y incremento del tiempo de recuperación del ejercicio. Camino y me agito y después tiene que pasar varios minutos hasta que me recupere, ¿no? Y a veces edemas de miembros inferiores. ¿Cuáles son los signos? ¿No? Esos son síntomas. Signos más específicos, ingurgitación yugular, ¿no? Pero recuerden que los pacientes con fibrosis pulmonar también tienen ingurgitación yugular y no tiene falla cardíaca y también tiene edemas. Entonces tienen que reconocer eso. Reflujo hepatoyugular, tercer ruido o galope. Impulso ventricular desplazado a la izquierda, o sea, cuando hay hipertrofia del ventrículo, remodelación excéntrica, va a haber el impulso hacia abajo, ¿no? Y soplos cardíacos. Entonces eso es la clínica. Menos típicos: tos nocturna, síntomas, tos nocturna, en la noche tose, silbidos, sibilancias, ganancia de peso más de 2 kilos por semana, o
pérdida de peso en falla cardíaca avanzada. Cuando ya entran en caquexia, bajan de peso, se vuelven flaquitos. Sensación de agotamiento, estoy agotado, no quiero comer, porque no solo hay edemas en los miembros inferiores, hay edemas intestinales. Entonces en la mucosa intestinal ya no absorbe, entonces el paciente se siente lleno, ¿no? Ya no quiere comer, disminuye el apetito. Pérdida de apetito, no llega sangre al cerebro, confusión, depresión, palpitaciones y hasta pérdida de conocimiento algunas veces, 5. Menos específicos en los síntomas o en los signos, edema periférico, crépites pulmonares, ¿no? Sensación de que se llena el aire precozmente, no entra y ya me llené, ¿no? Puede haber efusión pleural, taquicardia que hemos dicho, pulso irregular si es fibrilación auricular o arritmias cardíacas, taquipnea, la respiración más de 16 latidos de respiraciones por minuto, hepatomegalia, que hemos dicho que se presenta, ascitis y caquexia, si es que está en fase terminal. Entonces el diagnóstico es relativamente fácil, ¿no? Porque si tú ves un paciente que está entrando con edemas, agitación, tú puedes decir, este puede tener falla cardíaca, puede tener, ¿no? Puede ser cor pulmonar también. Entonces, la clasificación, no se olviden del NIJA, que les hemos dicho, ver la clasificación funcional. Usted hace sus casas, preguntarle, ¿no? Hace sus actividades físicas normales, ¿cuándo se agita? ¿Cuándo hago más esfuerzos de los habituales? ¿Cuándo hace menos esfuerzos de los habituales? En reposo, eso te van a decir. No se olviden determinar la causa, no solo es decir falla cardíaca, sino hay que ver por qué tiene falla cardíaca, o sea, ponerle el apellido. Tiene insuficiencia cardíaca por hipertensión, insuficiencia cardíaca hipertensiva. O porque se infartó, insuficiencia cardíaca isquémica. O valvular, porque tiene valvulopatías, ¿no? Reumática. O congénita, porque tiene un ductus que no se trató, un CIB. Entonces, ver cómo está el corazón, cómo están los riñones y los factores de descompensación. Cada que el paciente que sospeche de falla cardíaca o que ya tiene un diagnóstico, si este paciente ya lo conozco, tiene falla cardíaca, ya ha vuelto porque se ha vuelto a hinchar, se ha vuelto a agitar, piensen y descarten que tenga un factor de descompensación. ¿Y la cabeza cuáles son? Las infecciones, neumonías y infecciones urinarias. Es un paciente que estaba yendo bien con su tratamiento y se comienza a agitar, no vaya a ser que sea una infección respiratoria, una neumonía, una infección urinaria o cualquier parte de una infección, ¿no? O otra causa, que ya no toma su medicamento, dejó, o que aumentó el consumo de volumen. Entonces, causados por el paciente que descompensa la falla cardíaca, no cumplimiento del tratamiento. Muchos pacientes dicen, no, mi comadre me ha dicho que no debo tomar tantas pastillas, me daña el riñón, me daña el corazón, me daña. Y los pacientes, al buscar una excusa, creen más a la comadre que al médico. La comadre ha estudiado masterado, doctorado en medicina bien. Excesivo ingreso de sal, comen más sal de lo que deben, ¿no? Otra causa es abuso de alcohol o cigarrillo o drogas o estrés físico o emocional, causas del paciente. Episodios cardíacos agudos pueden entrar en fibrilación auricular y recuerden que los pacientes que tienen falla cardíaca y entran en fibrilación disminuye la precarga y también aumenta la frecuencia cardíaca, entonces va a descompensar la falla cardíaca. Entonces no se olviden eso. Hipertensión no controlada. ¿Qué quiere decir hipertensión no controlada? No, la presión se subió. Entonces se subió y aumenta la poscarga y falla más el ventrículo izquierdo. Infarto de miocardio, se puede infartar ese rato, un infarto. O